Pues buenos días. En primer lugar, una palabra de agradecimiento a CADE, Jesús, por esta oportunidad de ofrecerle al Ministerio pues, la posibilidad de explicar o de plantear los cambios que se plantean con esta nueva ley orgánica. En primer lugar, lo que tengo que comentar, voy a hacer un poco más de prisa para que luego, si acaso, pues haya un poco más de diálogo, debate o alguna preocupación que queráis exponer. Es una ley orgánica, es la 7ª ley orgánica que tiene el sistema educativo español después de la Constitución. Esto no es bueno, no voy a entrar en análisis de por qué y qué causas y qué factores, pero no es bueno para la educación, no es bueno para los centros educativos y no es bueno para el profesorado, que está cansado, que mira para otro lado, que me dice que estos cambios, que vamos a esperar que vienen otros, no es bueno para la educación. La segunda idea que quisiera comentaros o comentarles a ustedes es que es una ley que nada más que tiene un artículo pero que modifica de los 158 artículos que tiene la LOE, modifica únicamente 40. Por lo tanto, una dificultad que vamos a tener los directivos o directivas de centros es que en nuestra mesa tenemos que tener LODE, tenemos que tener LOE y tenemos que tener la LONCE. Quizá para los centros privados, pues únicamente quizá con LODE con LONCE y con LOE sería suficiente, pero esa es la dificultad que tenemos, ¿de acuerdo? Es una ley que, como digo, de los 158 modifica 40, ¿quiere decir que hay muchos cambios? Pues podemos decir que no hay muchos cambios en algunos aspectos. Por ejemplo, educación infantil no se toca nada de nada de nada. Hay 2 ciclos, 0336 y con 3 cursos, con los profesores, y el currículo no se toca nada. Sin embargo, en otros aspectos, sobre todo en los aspectos del currículo, es bastante importante los cambios que se propone o que quiere introducir la ley. Es una ley que en el preámbulo se dice que es una ley que está equilibrada. ¿Qué quiere decir? El Ministerio ha hecho un esfuerzo porque aquello que funcionara bien no lo ha cambiado. Sin embargo, sí ha introducido cambios desde el punto de vista de que el Ministerio consideraba esenciales y convenientes. Por otra parte, ha sido una ley consensuada. Y dirán ustedes, pues bueno, parece como que no está muy claro eso de que sea consensuada. Se dice en el preámbulo de la ley que está consensuada porque todas las personas, todas las instituciones, todos los profesores o equipos o agrupaciones o sindicatos, todo el mundo ha podido decir, comentar, hacer llegar las sugerencias o las propuestas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una ley que sí que se ha hecho con el sentir, con el parecer de muchas agrupaciones, secciones, de muchas personas que de alguna manera han querido implicarse, ¿de acuerdo? Es una ley que se basa como en 3 grandes ejes o 3 grandes aspectos. En primer lugar, mirando nuestro sistema educativo, ya hay cosas que no funcionan. Por lo tanto, es decir, se ha hecho un diagnóstico de cómo está funcionando el sistema educativo y, por otra parte, pues ves que no. Por otra parte, como digo, perdonen, están las evaluaciones externas. Hay tanto la OCDE como la EIA, pues evalúan a los sistemas educativos. La OCDE evalúa a PISA, es el programa que evalúa PISA. La EIA evalúa TIMSS y PIRLS, que uno evalúa cuando los alumnos tienen 15 años, que son la edad de terminar en Europa la educación básica obligatoria, y PIRLS y TIMSS evalúan cuando el alumno está en cuarto de primaria. Uno evalúa cursos y otro evalúa edades, independientemente del curso donde está el chico o esté la chica, ¿de acuerdo? Las 3 evaluaciones evalúan lo mismo. El nivel de competencia lingüística, sobre todo lectura, el nivel de competencia matemática, razonamiento, problemas, y el nivel de conocimiento científico. Y por otra parte, se nos ha obligado a hacer como los japoneses. Vamos a ver qué hacen los países que tienen buenos resultados y aquello que hagan que lo podamos coger y que lo podamos apropiar, pues copiémoslo. Copiémoslo, perdónenme la expresión. Hemos visto que el tema de la dirección, en el tema de la formación, en el tema de la evaluación, hay aspectos que funcionan bien en otros sistemas educativos, pues no dudemos y vayamos hacia ellos siempre que sean países o sistemas educativos que sean similares o parecidos al nuestro. De este análisis del sistema educativo nos vamos a encontrar
con que tenemos unas fortalezas, es decir, el sistema educativo español en algunos aspectos funciona bien, y sin embargo hay lo que podríamos llamar unas debilidades, donde ahí se establece o se ve que tenemos algunas, vamos a decir, carencias. Dentro de las fortalezas señalaríamos, y así lo establece en el preámbulo, establecemos 4 grandes fortalezas. En primer lugar, universal. ¿Qué quiere decir? Que el sistema educativo español está escolarizando al 100% de los alumnos en la enseñanza obligatoria en bachillerato y en el bachillerato o la formación profesional. Desde que los niños tienen 3 años hasta que llegan a 18, no hay ninguna dificultad para que todos los alumnos tengan una plaza escolar. Hay algunas dificultades en los últimos 2 años, cuando el tema de la crisis, los alumnos que antes iban a trabajar a los 16, 17, 18 años, han vuelto al sistema educativo y automáticamente en algunos ciclos formativos de grado superior ha habido alguna dificultad o algún problema, porque además, es decir, el alumno siempre demanda, pero en líneas generales podríamos decir que se ha atendido a todo el alumnado en estas etapas educativas. Por otra parte, es equitativo. Una de las características que tiene el sistema educativo español, y así se resalta en todas las evaluaciones internacionales, cuando se evalúa cuando se hace una valoración en las evaluaciones internacionales, se evalúan las medias que ha alcanzado España, que ha alcanzado Francia, que ha alcanzado Italia en la competencia lingüística, en la competencia matemática, pero también se evalúa, se ponen a los alumnos en cinco grupos. Hay alumnos muy buenos, alumnos regulares, alumnos malos y alumnos muy malos. Bueno, pues en España decimos que somos equitativos porque los centros educativos hacen un esfuerzo de manera que la desventaja... Está claro que el contexto social, cultural, familiar es clave, pero del sistema educativo español es el que mayor nivel de compensación hace con los alumnos y alumnas que tienen situaciones desfavorecidas de inicio. Por otra parte, financiación. España está gastando bastante dinero, aunque parezca que no, pero España está gastando bastante dinero y, por otra parte, las ratios profesor-alumno son de las mejores de Europa. Cuando estoy hablando de financiación, pues estoy hablando del gasto público que hay por alumno que se tiene en la enseñanza. Ven ustedes, la fuente es la OCDE y no estamos ni mucho menos al revés. Somos un país, sin embargo el ministro siempre nos dice lo mismo, pero lo estamos gastando bien, ese es uno de los temas, ¿no? Por otra parte, es decir, el gasto se ha duplicado en la enseñanza no universitaria. El número de alumnos, que es el que estaba comentando ustedes, también es el más bajo de la Unión Europea. Sin embargo, este año hemos visto que Corea ha ganado y Singapur están ganando a Finlandia, y las ratios en estos países son de 40 a 50 alumnos, incluso en infantil. Claro, me dirán ustedes, no me comparen los alumnos, no me comparen el nivel de disciplina, no me comparen el nivel... Pero bueno, estamos hablando de estos resultados, ¿de acuerdo? Nos metemos en los aspectos que llamaríamos de debilidades que tiene el sistema educativo español. En primer lugar, tenemos una elevada tasa de abandono escolar. Abandono escolar no solamente son los alumnos y alumnas que no terminan la educación secundaria obligatoria, sino también son cantidad de alumnos que no terminan el bachillerato. Fíjense ustedes que de 100 alumnos que entran, sobre todo en la enseñanza pública, entran en bachillerato, no titulan ni el 50, ni entre el 60 y el 50%, según la comunidad. Esto es un claro que el ministro puede decir las cosas quizá de manera que son no muy gratas, pero en las cosas que dice, en algunas cosas está bien claro. Sobre todo en la universidad el tema es también claro, ¿de acuerdo? Por otra parte, son bajas las tasas de la enseñanza secundaria. Tenemos los alumnos, es decir, que titulan en educación secundaria y en bachillerato, no se puede, hablamos de media, pero entre el 27 y el 30%, alumnos que están haciendo la secundaria obligatoria no titulan. Y por otra parte, es decir, no estamos tratando bien, no tenemos alumnos excelentes. Cuando se nos compara con los países europeos, tenemos alumnos, vamos a decir, del montón, no tenemos alumnos muy malos, pero sin embargo, es decir, el sistema educativo español, aunque este foro quizá yo no lo debiera decir, en el sistema educativo español incluso se ha preocupado por atender a alumnos con necesidades educativas especiales, se ha preocupado, quizá Esperanza Aguirre es la primera ministra que dice, cuidado, que tenemos una serie de alumnos con una serie de capacidades, con una serie de virtualidades y que no las están trabajando y los estamos desperdiciando. Ese es un tema clave para el Ministerio de Educación. Por otra parte, es una debilidad la devaluación de la FP.
todavía la formación profesional es una enseñanza poco valorada por las familias, poco valorada por la sociedad. Resultados en las pruebas internacionales. Aquí sí quisiera comentar. Nuestros alumnos no son malos alumnos, no tenemos malos resultados en nuestros centros. Es decir, lo que pasa es que las preguntas que hace PISA o que hace TIMSS o PIRSS no son las preguntas que nosotros les solemos hacer a los alumnos. Nuestros alumnos saben muchas matemáticas, mucha física, muchas ciencias, mucha literatura. Ahora, cuando le preguntan, cuando hacen la pregunta, esta pregunta no viene lo que yo he estudiado. Es decir, en las evaluaciones internacionales al alumno no se le dice si ha adquirido los conocimientos, que sí España los ha adquirido, o los alumnos españoles, sin embargo, no los sabe utilizar, no los sabe aplicar, no los sabe contextualizar. Y ese es el problema. Por eso, cuando se habla de fracaso, si no cambiamos la metodología, si no cambiamos la evaluación, vamos a seguir teniendo problemas en PISA. ¿Por qué? Porque cuanto más sepan los alumnos, quizás más dificultad tengan para transferir estos conocimientos. Por otra parte, otra debilidad que tiene el sistema educativo español es la falta de una señalización externa que pueda valorar los objetivos que tienen o que están alcanzando los alumnos y las alumnas. Es decir, unas pruebas externas estandarizadas que puedan de alguna manera validar o refrendar los resultados. Y esta es una de las grandes novedades que se va a introducir con la nueva ley. Escasa autonomía de los centros educativos. Desde la LODE se empieza a hablar de autonomía, no hay autonomía de los centros. Cuando vienen expertos técnicos extranjeros a evaluar el sistema educativo español, se dan cuenta de que los profesores tienen poco protagonismo, que los centros tienen protagonismo a la hora de decidir lo que los alumnos tienen que aprender, a los que los alumnos se les tiene que exigir. Hay una gran dependencia de los libros de texto y, por lo tanto, es decir, el profesorado no hace ese esfuerzo de tomar decisiones y de establecer un currículo, de alguna manera, para adecuarlo a las características, al entorno que tiene el centro y a las características de los alumnos. Si se acuerdan ustedes, hay una tradición centralizadora, los países conquistados por Napoleón, en donde donde la educación es un derecho del ciudadano, es una obligación del Estado, y desde luego el sistema educativo francés no cuestiona que los profesores sean autónomos. El ministerio pone lo que tienen que saber los alumnos y el profesor tiene muy poco que inventar. Tiene que llevar a cabo el plan de estudios que tiene el ministerio. Sin embargo, desde el mundo de vista anglicano, de norte de Europa, es decir, hasta hace poco no había ministerios de educación, con lo cual los centros tenían que elaborar su propio currículo. Eran totalmente autónomos y al revés no había ninguna. Este planteamiento de ir de un centro burocrático administrativo, que la inspección exige papeles, exige burocracia, a un centro en el que toma decisiones en función de las características de sus alumnos, cómo están en expresión oral, cómo están en razonamiento, cómo están en cálculo mental, y cómo están en hábitos de trabajo, en hábitos de estudio, y en función de eso me programo, planifico. Están haciendo esfuerzos, pero siempre Europa nos plantea ese tema, ¿de acuerdo? Baja, yo diría que competencia de lenguas extranjeras, se está dando un vuelco en los últimos años. Profesorado de inglés, profesorado de francés, está trabajando muy bien, está dando importancia a la expresión, a las 4 destrezas básicas. Sin embargo, todavía, pues con el número de alumnos, la metodología que se emplea, a veces todavía hace que nuestros... Claro, si comparamos con vecinos nuestros, como Portugal, en el que no se dobla ninguna película, automáticamente el alumno se ve esforzado a escuchar, a tener la música que pueda tener el inglés o que pueda tener el francés. Y lo mismo ocurriría con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy baja la utilización que tienen los sistemas educativos. Sin embargo, es decir, países como Alemania, como Suiza, pues no tienen, por ejemplo, ninguna utilización de las tecnologías. Es la primera vez que en una ley se plantea que tiene que dar respuesta al sistema educativo, y así se ha hecho la crítica desde muchos sectores, que el Ministerio se ha preocupado y se ha planteado, es decir, hay un gran paro, hay una gran crisis económica, tiene la educación algo que decir, tiene a la educación algo que aportar, y desde este punto de vista ha sido una debilidad que el Ministerio de Educación nos ha hecho siempre concebir, porque no perdiéramos siempre de la perspectiva de dar respuesta a esta situación económica en la que tiene el país. Los objetivos es pasar a pasiva lo que he planteado. Hay que mejorar los resultados académicos, hay que disminuir el abandono escolar, hay que mejorar los contenidos de las asignaturas que vamos a llamar prioritarias. Vamos a establecer un sistema de señalización externa, se van a establecer unas pruebas externas para todos los alumnos.
Se va a potenciar de alguna manera que los centros tengan más autonomía, en las dificultades como. Se van a intentar incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, se va a intentar impulsar y modernizar la formación profesional, se va a mejorar los aprendizajes de las lenguas extranjeras y, por último, racionalizar la oferta educativa de manera que los alumnos... En relación con estos objetivos se establecen las siguientes medidas. En primer lugar, racionalizar la oferta educativa. No sé hasta qué punto se ha conseguido, pero es un objetivo fundamental. Y en ese sentido se quería simplificar el currículo. Con asombro estamos viendo que se simplifica el currículo, se quitan contenidos que podríamos llamar no necesarios, biología, geología o matemáticas, y sin embargo el profesorado no... Es importantísimo que veamos el currículo que establece el Ministerio de Educación y que establecen las administraciones educativas, porque de alguna manera se está intentando, los contenidos son necesarios, los conocimientos son necesarios. En la revista que nos entregaron ayer se decía que era más importante que si los alumnos adquirieran conocimientos o adquirieran competencias. Miren ustedes, es un falso dilema, es decir, para un alumno sea competente, lo primero que tiene que tener es conocimientos, luego muchos conocimientos y luego ya muchísimos conocimientos. Y una vez que tiene conocimientos, no nos podemos quedar con ello, pero hay que aplicarlos, hay que contextualizarlos, hay que llevarlos a la práctica. No todos, porque el alumno sepa separar un sujeto y un predicado, es decir, no vayamos siempre, decía, voy un poco prisa, que le digamos a un alumno que sepa separar el sujeto y el predicado, es un contenido de aprendizaje importante, no porque en la calle haya sujetos y predicados y lo vayamos separando, no es un conocimiento útil en ese aspecto, sin embargo al alumno le enseña a pensar y a razonar. No vamos a coger las matemáticas únicamente para que el alumno haga problemas del IVA o de chuches, para que compre y que venda, no. Si la matemática es también un aspecto formativo, un aspecto de razonar, de pensar, por eso cuidado con los aprendizajes que de alguna manera competenciales, que todo se pueda llevar a la práctica, que todo se pueda llevar a la realidad o a resolver problemas, ¿de acuerdo? Se quiere reforzar las materias que se llaman troncales y las competencias fundamentales, se quiere hacer un esfuerzo, no sé si se conseguirá. Por otra parte, no es aquí muy importante este tema, pero sí que se flexibiliza y se anticipa y las trayectorias educativas. Es decir, a medida que el alumno estamos viendo que el sistema educativo no tiene respuesta, esta ley intenta hacer un esfuerzo por dar respuesta a los alumnos que tienen dificultades y problemas. Estas de las medidas son de las más controvertidas, pero sin embargo, donde yo creo que el Ministerio ha sido valiente. Por otra parte, como le decía a ustedes, el tema de establecer los exámenes que se van a hacer en las diferentes etapas educativas, impulsar, modernizar la FP, incrementar y promover todo el tema de la autonomía de los centros y, por otra parte, potenciar las tecnologías y de información a la comunicación y los aprendizajes. Los cambios... Podríamos decir, entonces, resumiendo, los cambios que se establecen en el sistema que establece la LOMCE, habría 4 ámbitos. Hay cambios en la estructura del sistema educativo, se cambia algo de las etapas educativas, hay cambios sobre todo en el currículo, hay cambios en la evaluación desde mi punto de vista sustancial y hay cambios en la gestión de los centros. En el preámbulo de la ley se dice clarísimamente que los grandes cambios, los cambios en profundidad son y hacen referencia al establecimiento del currículo. No se ve muy bien la transparencia, pero ustedes ya casi lo conocen. ¿Qué cambios se producen en la estructura del sistema educativo? En infantil, como les he dicho, no hay nada, no hay ningún cambio. En primaria, pues nos encontramos con que desaparecen los ciclos, no va a haber ciclos a nivel de programación y evaluación del alumnado. Hay cursos, hay 6 cursos, por lo tanto no hay primer ciclo. Otra cosa es que cuando nosotros queramos que trabajen los profesores en equipo, nos planteemos si hacemos un equipo con los profesores de primero y de segundo o un equipo con los profesores de primero y tercero, pero ciclos como programación y evaluación del alumnado ha desaparecido. Desaparece la educación para la ciudadanía y estos son, por así decir, y las 3 evaluaciones que se van a hacer. En secundaria obligatoria sí se producen, aquí que no había ciclos, aquí sí hay ciclos. Nos encontramos con un primer ciclo que corresponde al curso primero, segundo y tercero y el segundo ciclo que corresponde al curso de cuarto.
En el primer ciclo no hay para ustedes ninguna incidencia, lo único que unos programas de diversificación, que son para los alumnos y alumnas que tienen dificultades, que tienen esfuerzo, que se interesan, pero que tienen algún problema, alguna dificultad, están los programas de diversificación que estaban en tercero y cuarto de la ESO y pasan a segundo y tercero de la educación secundaria obligatoria. Donde de alguna manera está el gran cambio va a ser en el cuarto de la educación secundaria obligatoria. El alumno va a poder hacer dos opciones, opción de enseñanzas académicas y opción de enseñanzas aplicadas. Es decir, una opción de enseñanzas académicas que la deberán hacer los alumnos que tienen pensado hacer bachillerato, y aquellos alumnos que vayan a hacer formación profesional tendrán que hacer el currículo de enseñanzas académicas, perdón, de enseñanzas aplicadas. En el caso de ustedes está clarísimo que la opción de enseñanzas aplicadas igual no tiene ningún sentido así en principio. Otra cosa que tendríamos que pensar, como se señalaba ayer por la tarde, es decir, la FP va a cambiar. La FP se va a hacer un nuevo planteamiento y así lo han entendido y lo han asumido algunas universidades que dan ciclos formativos de grado superior. Si algún centro o en alguna estructura se planteara hay que afrontar la formación profesional, pues para nuestros alumnos tendríamos que plantear esta modalidad o esta opción de enseñanzas aplicadas. Si no, el Ministerio no va a obligar a nadie a que en el centro ponga la modalidad de opción de enseñanzas académicas y la opción de enseñanzas aplicadas. No. Importante también que cuando los alumnos han hecho las enseñanzas académicas o han hecho enseñanzas aplicadas, cuando termina el cuarto de secundaria, se van a encontrar con la prueba de final de cuarto de secundaria. El alumno puede hacer la prueba, si ha hecho enseñanzas académicas, hace la prueba por enseñanzas académicas y va a bachillerato. Si el alumno ha hecho enseñanzas aplicadas, hace la prueba por enseñanzas aplicadas y va luego a la formación profesional. Lo que les digo es que un alumno con un 9,5 en la prueba de final de cuarto de la ESO, de enseñanzas académicas, no puede ir de ninguna manera a hacer formación profesional. La opción la tiene que hacer. Por eso la prueba, un alumno la puede hacer de enseñanzas académicas o la puede hacer de enseñanzas aplicadas. ¿De acuerdo? Sí es importante. Hay un cambio también en la educación en secundaria obligatoria, porque aparece, ven ustedes a la derecha, la formación profesional básica. Hasta ahora teníamos formación profesional de grado medio, formación profesional de grado superior. Bien, pues hay una formación profesional básica, que no hace falta que el alumno termine la secundaria obligatoria. Un alumno que termine segundo, con dificultades y problemas, termine tercero con dificultades y problemas, puede hacer la opción, si el profesorado, el equipo docente lo plantea y la familia lo acepta, puede hacer ya la formación profesional formación profesional básica, que consta de 2 cursos. El tema de la FP, como luego voy a comentar, pues un alumno que haya hecho la formación profesional básica y la tenga aprobada, necesariamente no, es decir, puede acceder a los ciclos formativos de grado medio sin ningún tipo de prueba. Pasa directamente, ¿de acuerdo? Entiendo que son de la misma familia o similar familia profesional, ¿de acuerdo? En bachillerato no hay ninguna dificultad, podemos decir que siguen los mismos bachilleratos, con lo cual la estructura desaparece la selectividad, es decir, que la formación, la evaluación que se hagan a los alumnos al terminar la secundaria obligatoria, que hagan el bachillerato, es decir, pues ya va a hacer, independientemente de que la universidad pueda poner. Pero lo que es necesario, lo que es totalmente imprescindible, es que el alumno tiene que aprobar la prueba que se le haga al final del segundo de bachillerato para poder acceder a la universidad. La universidad, además de la nota de la calificación que obtenga, pues le podrá plantear o le podrá decir que para hacer medicina, pues ha tenido que hacer las asignaturas de biología o ha hecho las asignaturas de matemáticas o las asignaturas, es decir, en función. Yo, universidad, puedo pedirle, sin embargo, unas cosas que vamos a decir complementarias, ¿de acuerdo? Digo complementarias en el sentido de que lo fundamental y lo esencial y lo que tiene que tener en cuenta necesariamente es. Acostumbraremos quizás, Jesús ahí lo podrá decir mejor, que los alumnos igual ya la selectividad de la universidad la pueden hacer en febrero o en marzo. Y luego el cambiar siempre ha sido uno de los caballos de batalla. El alumno va a haber una permeabilidad para pasar de los ciclos formativos de profesional básica a la formación de grado medio y de grado medio a de grado superior. No van a estar sujetos a un tipo de prueba, ¿de acuerdo? Sí habrá pruebas
para alumnos, entrecomillados, que no vengan de la formación profesional, sino que hayan abandonado el sistema educativo, y sí, las pruebas se mantienen, pero no para los alumnos que ya han hecho formación profesional, que pueden acceder. Y pueden acceder, como digo también, o como se señalaba antes, a la universidad. La formación profesional dual, yo creo que es un reto, ahí yo creo que la enseñanza privada es un tema a analizar y a debatir. La formación profesional dual, hemos visto en los países como el caso de Austria, Alemania o Suiza. Yo el otro día estuve en Suiza y ya los alumnos se están yendo a las empresas. En Suiza o en Alemania a los alumnos no se le dice qué quieres hacer. El profesor dice, esto lo haces, esto tú puedes hacer bachillerato y tú tienes que ir a formación profesional. Si te vas a formación profesional, tú no te matriculas en Suiza. ¿Qué tienes que hacer? Ir a una empresa que te contrate. Una vez que la empresa te contrata, es la empresa la que te matricula. Y te matricula y tú te dice, lunes y martes vienes aquí a la empresa, o los días que sean, y los miércoles, jueves y viernes te vas a estudiar a ese instituto, ¿de acuerdo? En las cámaras de comercio estaban muy implicadas. ¿Por qué? Porque el alumno que haya hecho repostería, pues la que le aprueba no es ni el instituto ni la empresa. Es la cámara de comercio que le dice, hazme una tarta de manzana, y a esas son las cámaras de comercio la que evalúa. Es decir, es un concepto de formación profesional bastante diferente y que yo creo que va a tener casi grandes dificultades, pero para algunos centros o para algunas instituciones puede ser un gran reto. El cambio, como les decía a ustedes, el cambio sustancial y fundamental es el currículo. Y en el currículo yo hablaría de como 4 grandes cambios. En primer lugar, el concepto, cambia el concepto de currículo que tenía la LOE, cambia los elementos del currículo, cambian las asignaturas o las materias y va a cambiar las competencias. Cuando hablo de competencias no hablo de competencias clave o básicas, no, estoy hablando de competencias de responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tiene el Gobierno? ¿Qué responsabilidades tiene el Ministerio? ¿Qué responsabilidades tienen las comunidades autónomas? ¿Y qué responsabilidades tiene? Esta es una de las grandes novedades de esta ley orgánica, donde el Gobierno del Estado tiene una serie de responsabilidades, una serie de competencias. El Ministerio tiene otras como Administración Educativa y las administraciones de las comunidades autónomas tienen las suyas y los propios centros las suyas, ¿de acuerdo? El concepto de currículo, no me voy a extender aquí, pero lo que se hace hincapié es sobre todo, miren ustedes, las demás leyes han hecho hincapié en los procesos secundarios, en los procesos de que si hay que hacer un proyecto educativo, que si hay que trabajar en equipo, si el proyecto curricular, y aquí, de alguna manera, se hace hincapié en los procesos primarios, en cambiar lo que pasa realmente en las aulas, en cambiar lo que está haciendo el profesor, en el proceso de enseñanza del profesor. No sé si se conseguirá, pero esta reforma tiene como objetivo cambiar lo primario. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, el trabajo, en la labor del profesor, el trabajo de lo que está pasando en el aula, ¿de acuerdo? Y, desde mi punto de vista, fundamental y esencial, por lo tanto, es decir, la regulación del currículo que va más en centrar el currículo en el aula. Estos son los elementos del currículo. Si fuera una prueba objetiva, ¿cuál de ellos es el nuevo? Pues el nuevo elemento del currículo son los estándares de aprendizaje evaluables. Este es el nuevo elemento del currículo y esto es como los niños malos, que llegan los últimos y dan mucho más que hacer. Este va a ser el gran problema que vamos a tener que afrontar profesores, directores, inspectores, e introducir este cambio de los estándares de aprendizaje, porque son la gran novedad y lo que, perdónenme la expresión, al cambiar la evaluación, los criterios de evaluación y al cambiar los instrumentos de evaluación, necesariamente vamos a tener que cambiar la metodología, si lo llevamos a bien. Porque muchas personas piensan que con sacar una orden, un decreto o una ley en el boletín oficial es suficiente. No, desde que el aula llega, desde que esa ley sale en el boletín y va llegando al aula, es un tema importante y necesario, ¿de acuerdo? Bien, los objetivos, lo primero que nos vamos a encontrar con los objetivos, no hay objetivos de áreas, ni de materias, ni de asignaturas, únicamente objetivos de las etapas educativas. Con lo cual, cada profesor en su área o materia tiene que ver qué objetivos del área, de alguna manera, va a conseguir, es con ese área qué objetivos de la etapa va a conseguir. Se quiere, de alguna manera, que haya coherencia, que haya una congruencia entre todas las etapas educativas, porque todos queremos conseguir lo mismo. Las competencias clave desaparecen, no desaparecen, se modifica el concepto de competencias y ya no se llaman competencias básicas, sino competencias clave. No será, más o menos va a ser lo mismo, cambiándole el nombre, pero el concepto y las consecuencias para el profesorado son, de alguna manera, están en la misma línea.
Los contenidos, sí se hace un hincapié en que los contenidos son como siempre han sido desde que hubo un profesor o un maestro o una maestra, es decir, siempre necesariamente el alumno de un profesor o de una profesora se lleva conocimiento, se lleva forma de ser, se lleva procedimientos, se lleva estrategias, se lleva formas de trabajar, lo que plantea por esta ley es decir, bueno, otra vez con conceptuales, procedimentales, ahora que el profesorado hay que hacer un esfuerzo porque lo único que hay es explicitar lo que realmente se está haciendo. Es decir, nuestros maestros, perdónenme la expresión, pero nuestros maestros antiguos tenían muy claro que querían desarrollar nosotros unos conocimientos, pero un comportamiento, unas actitudes y una forma de ser y de plantear la vida y hacernos ciudadanos, ¿de acuerdo? En ese sentido, diríamos que no hay los contenidos, la gran novedad, sí se ha hecho un esfuerzo, miren ustedes, por simplificar los currículos, por simplificar los contenidos, ir a los imprescindibles, ir a los necesarios. Nuestros currículos, yo creo que están un poco inflados, pero luego los profesores y las editoriales los inflan todavía mucho más. Primaria, viene clarísimos los objetivos de la primaria. La lectura, lectura y lectura. Escritura, cálculo mental, saber hablar y saber escuchar. Razonamiento y respeto al profesor. No hay más. Y sin embargo, miren ustedes, contenidos, fichas, y al final el alumno, nos dicen los de secundaria, obligatoria, perdónenme la expresión, que es que el niño no entiende lo que lee. ¿Qué estamos haciendo en primaria entonces? Por eso es importante el trabajar esos tres tipos de contenidos. Metodología es una responsabilidad de las comunidades autónomas, ahí el Ministerio no opta, pero sí que de alguna manera el Ministerio ha optado por una metodología, van a ver ustedes, en que a través de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, pues se plantea necesariamente, es decir, que el alumno tiene que tener unos conocimientos, pero los tiene que saber aplicar, los tiene que saber contextualizar. Esto es una idea que ya se está repitiendo machaconamente, ¿de acuerdo? Y los criterios de evaluación. Por eso, cuando ustedes vean ahora, ya, o si pueden, ya el Real Decreto del Currículo Básico de Primaria, se han sorprendido de que nada más que tiene los objetivos de la etapa y luego tiene los contenidos muy simplificados, sobre todo en algunas materias que parece como un plan de estudios, perdónenme la expresión, luego los criterios de evaluación y luego los estándares de aprendizaje. A la hora de planificar, el año que viene los profesores de primero, tercero y quinto de primaria van a tener que cambiar el currículo, van a tener que cambiar las programaciones didácticas, sin embargo, a nivel de copiar van a tener que hacer menos. ¿Por qué? Porque hay menos elementos del currículo, ¿de acuerdo? En el tema de las competencias, se habla de competencias disciplinares y competencias transversales. Las competencias más o menos son las mismas, lo único que se coge es la nomenclatura europea. Hay las competencias que el Ministerio considera que les llama disciplinares, son unas competencias que es la competencia lingüística y luego una competencia que es muy larga, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología. Europa sí nos dice que en las ciencias y en la física, en la química, en ciencias naturales, nuestros alumnos están bastante mal, incluso peor que lectura comprensiva. Y luego estarían las competencias, vamos a decir, transversales, que sería la digital, aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa, y la competencia artística, ¿de acuerdo? La conciencia y las experiencias artísticas. En relación con los criterios de evaluación son lo mismo que era en la LOCSE, que fue luego en la LOCE, que fue luego en la LOE. Los criterios de evaluación son el referente de la evaluación. Esto nos cuesta mucho a los inspectores explicarlo, porque cada profesor o cada profesora programan igual o hacen una planificación a la hora de evalúan con sus propios criterios. No, la Administración ha establecido qué aprendizajes son los básicos y los fundamentales y están establecidos en los criterios de evaluación. Luego, por lo tanto, son el referente de la evaluación. En los criterios de evaluación que ustedes pueden comprobar que se establecen para las etapas educativas, en los diferentes currículos, nos encontramos con que hay criterios de evaluación en que el alumno tiene que aprender unos conceptos, tiene que alcanzar unos procedimientos, unas estrategias de trabajo y tiene que alcanzar unas actitudes, unos valores y una forma de comportarse. Y, por lo tanto, un tema novedoso para los inspectores, para los inspectores, para los directores y para los profesores, es que con los criterios de evaluación evaluamos los aprendizajes de las diferentes áreas o materias y al mismo tiempo evaluamos el desarrollo de las competencias.
El profesorado hay que decirle o aconsejarle o ayudarle a cómo, evaluando matemáticas, evaluando ciencias naturales o evaluando música o evaluando lengua, está evaluando también indirectamente, está evaluando la competencia, las diferentes competencias. Pero sí que de alguna manera hace el Ministerio referencia, es decir, no se vuelvan ustedes locos, no hagan ahora, vamos a evaluar en matemáticas y luego nos reunimos para evaluar. No, no. Cuando yo a un alumno le estoy enseñando los problemas con móviles, estoy enseñando problemas del IVA para el tanto por ciento, estoy trabajando las matemáticas, pero estoy evaluando la competencia lingüística, necesariamente para que comprenda, para que entienda, estoy trabajando la competencia matemática, estoy trabajando a aprender a que el alumno discurra, que piense, que contextualice. Es decir, no es, de alguna manera, quizá en primaria, decíamos al ministro y me decía que quitamos las áreas en primaria y metemos competencia solamente, opción de algunos países. ¿Qué queremos que el alumno salga en primaria? Pero bueno, no ha sido posible, incluso hemos admitido una asignatura más. Estándares de aprendizaje. Miren ustedes, la primera idea que quisiera comentarles es que los estándares de aprendizaje, por cada criterio de evaluación, establecemos un estándar de aprendizaje, 1, 2, 3 o 4 estándares de aprendizaje. ¿Qué manifiestan los estándares de aprendizaje? Son los aprendizajes que un alumno tiene que alcanzar al terminar cada curso. Y vuelvo a repetir, son aquellos aprendizajes que el alumno tiene que alcanzar al final de cada curso, por cada materia, por cada asignatura. Luego hay estándares de aprendizaje en primero de primaria, de lengua, de matemáticas, de ciencias de la naturaleza, de ciencias sociales. Es decir, los estándares de aprendizaje están señalando aquellos aprendizajes que el alumno tiene que adquirir, ¿de acuerdo? Por otra parte, los estándares nos ayudan a graduar ese aprendizaje que de alguna manera está alcanzando, que está logrando. Y una de las ventajas, uno de los planteamientos que se hace, los estándares tienen que ser observables, tienen que ser medibles y tienen que ser evaluables. Pongo un ejemplo si no se ven muy bien. Hice uno de ciencias naturales, de sexto de primaria. El alumno debe saber explicar la importancia de la fotosíntesis para la vida de la Tierra. Ven ustedes, es decir, tiene que saber explicar. Con LOCSE, con las demás leyes, el alumno tenía que saber la fotosíntesis, las características, las propiedades. Ahora no, lo que le pedimos es que sepa explicar. Por lo tanto, es decir, le estamos exigiendo al alumno que alcance unos conocimientos y al mismo tiempo que estos conocimientos el alumno los tenga interiorizados y los sepa explicar, los sepa aplicar, los sepa resolver un problema. Otro, describe de manera ordenada las fases en que se produce cada ciclo del agua. Es decir, tiene que saber las fases del ciclo del agua y las tiene que saber describir, explicar. Ven ustedes, con este estándar de aprendizaje, el profesor evalúa al alumno tanto los conocimientos de ciencias naturales como la competencia, por ejemplo, lingüística, porque tiene que describir, tiene que explicar. Estamos luego en el otro estándar de aprendizaje, el alumno tiene que explicar las diferencias entre las dos fases que tiene la prehistoria y las tiene que caracterizar. Es decir, de alguna manera aquí vemos cómo hay, es decir, el alumno tiene que alcanzar unos conocimientos, pero esos conocimientos el alumno los tiene que saber de alguna manera contextualizar, explicar o razonar. Vamos a otros dos más. Presenta los trabajos de forma ordenada, clara y limpia en soporte de papel y digital. Está claro que decir que ahí lo que no hay tantos conocimientos. Cuando estamos hablando de presenta trabajos, están trabajando los mamíferos y el alumno ha hecho un trabajo sobre los mamíferos. Yo voy a saber si el alumno se sabe los mamíferos, las características, las propiedades, pero lo que voy a evaluar también es que sea capaz de presentar un trabajo. Y de forma ordenada, de forma clara, de forma limpia, importante, tanto el soporte de papel como el digital. Este criterio de evaluación, este estándar de aprendizaje que le he cogido del Ministerio de Educación, no es de cuarto de la ESO, es de sexto de primaria. Realiza un proyecto trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe utilizando soporte de papel y digital, recogiendo información de diferentes fuentes, directa, libros, internet, con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada apoyándose en imágenes y en textos escritos. Esto es un aprendizaje que un alumno tiene que alcanzar cuando llegue un estándar de aprendizaje que el alumno tiene que alcanzar al terminar sexto de primaria.
Si en infantil no empiezan a trabajar de manera, en primero o en segundo, difícilmente se puede llegar a sexto de esta manera, ¿de acuerdo? Estándares de aprendizaje, que es una cosa muy criticada. Todos los países del mundo tienen los estándares de aprendizaje de este nombre o con otro nombre. Es la sociedad, los padres, la familia, deben de saber que cuando un alumno termina un curso son los aprendizajes que tiene que alcanzar. Esto nos llevaría al que algún padre nos puede venir al director o a la directora del colegio: oiga, el profesor de tercero de primaria todavía estos temas no ha tocado nada, y fíjate cómo van. Si los padres van a ser, los padres, la sociedad. Vuelvo a repetir que estos estándares de aprendizaje están en todo el mundo, es decir, lo que se quiere, esta ley también se explica muchas veces, el tema de la transparencia. Se tiene, los usuarios, los que de alguna manera están llevando a sus hijos a un centro educativo, deben de saber qué compromisos adquiere ese centro educativo. Como digo, estos estándares de aprendizaje, que me he permitido estar un ratito con ellos, son, desde mi punto de vista, una de las grandes novedades, una de las grandes dificultades, y al mismo tiempo, para el profesorado, y al mismo tiempo es bastante sencillo. Ahora, otra cosa es cómo lo expliquemos. Pero sí que, desde mi punto de vista, va a cambiar los contenidos que el profesor tenga que trabajar y va a cambiar la metodología. Este último criterio, este último estándar de aprendizaje, si un profesor sabe que sus alumnos van a ser evaluados, va a tener que trabajar de manera distinta como quizá lo tenía planteado. Vuelvo a repetir que hay muchos profesores ya trabajando en proyectos, trabajando de manera que esto no sería tan difícil. Como les decía antes, cuando hablamos de currículo, las responsabilidades, hay unas responsabilidades que tiene el Gobierno, otras las tiene el Ministerio de Educación, otras las tienen las comunidades autónomas y, por otra parte, los centros educativos. Vamos a verlo un poco en esto. Podríamos decir, hay que decir que nos encontramos con 3 bloques de asignaturas. Las asignaturas troncales, que algunos empiezan a llamarle fundamentales o esenciales o prioritarias, troncales, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica. Las asignaturas troncales son aquellas asignaturas que de alguna manera establecen los conocimientos y establecen las competencias que son esenciales, que son fundamentales y que de alguna manera son como muy útiles, como muy necesarias para el progreso que va a tener los alumnos en el sistema educativo. El bloque de esas asignaturas específicas, en las primeras, en las troncales, todo el peso lo va a tener el Ministerio de Educación, lo va a tener el Gobierno del Estado. Sin embargo, en el bloque de las asignaturas específicas va a haber más autonomía, va a haber más capacidad de decisión por parte de las comunidades autónomas y por parte de los propios centros. Y luego estarían las asignaturas de libre configuración autonómica, que son aquellas asignaturas para aquellas comunidades que tengan la lengua cooficial y asignaturas que quieran poner o plantear. Los bloques de asignaturas, se dice en el preámbulo, que no es tanto, se llama troncales, las pone el Gobierno, no es tanto porque sean prioritarias, porque sean fundamentales, sino que se establecen y se llaman así porque las responsabilidades corresponden a las diferentes administraciones educativas. Las troncales son responsabilidad del Gobierno, las específicas son de las comunidades autónomas y del Gobierno, y las libre configuración autonómica, ahí no tienen ninguna responsabilidad y competencia ni el Gobierno del Estado ni el Ministerio de Educación. Asignaturas troncales. Voy deprisa porque esto yo creo que ya ustedes lo manejan. Son comunes para todo el Estado, son obligatorias para todos los alumnos de todos los colegios del Estado español. El horario mínimo de estas asignaturas tiene que tener al menos el 50%. El horario máximo lo fijan las administraciones educativas, yo Ministerio, yo Gobierno, fijo el horario mínimo y las comunidades autónomas fijan el horario máximo. La carga horaria la van a fijar los centros, eso ya dependiendo de comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, por lo que nosotros estamos viendo, que van a dar autonomía a los centros para que incluso pongan las asignaturas suyas propias. En otros cierran el currículo, en otros dejan unas horas para que pongan más de matemáticas, más de lengua, más de historia, pero sí que de alguna manera fundamental y esencial el entender la responsabilidad del Gobierno. Aquí los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables los pone el Gobierno de la Nación, para todo el Estado español, ¿de acuerdo? Y los contenidos pueden ser complementados, no pueden ser completados. Pueden ser complementados.
Las asignaturas específicas, como digo, tienen mayor autonomía las administraciones educativas y los centros, no son comunes para todo el Estado español, es decir, ya comunidades autónomas pueden diferenciarse, los contenidos están puestos por las administraciones educativas, el horario lo fija, los criterios de evaluación los fija el Ministerio y pueden ser completados por las administraciones educativas, pero fíjese lo último, un poco en negrita. Sin embargo, los estándares de aprendizaje, lo que el alumno tiene que conseguir al final, siempre también es establecido por el Gobierno de la Nación. En las asignaturas de configuración autonómica están aquellas asignaturas, como es la lengua cooficial y literatura de esa comunidad autónoma, y asignaturas del propio diseño, sean de esa comunidad autónoma o sean del diseño del propio centro. Es decir, que ya son los centros o las propias comunidades autónomas las que pueden poner asignaturas de libre configuración. Y ahí todos los contenidos, es decir, cuando un centro, por ejemplo, quiera poner una asignatura específica suya, tiene que mandarle a la Administración los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Si no, serían las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Primaria, ¿qué asignaturas nos quedarían? No lo ven ustedes, es decir, que yo creo que esto ya se sabe y no hay ninguna dificultad. Nos metemos primero con las troncales y nos encontramos con aquellas asignaturas que todo el país, todos los colegios del Estado, tienen que estudiar estas asignaturas. Ven ustedes que se desdobla. Algunos que estábamos cerca del Ministerio decíamos, mismo libro, mismo profesor, ¿por qué no dejamos? Parece ser que es fuerte la tendencia a que los alumnos con conocimiento del medio ni aprendían geografía ni aprendían historia. Bueno, pues por eso es la opción del Ministerio de poner dos asignaturas diferentes, ¿de acuerdo? Luego, asignaturas específicas. Aquí ya tenemos que tener cuidado porque esto está en la ley orgánica y está en el Real Decreto Básico que ya se ha hecho, en el 126. Pero cada comunidades autónomas aquí ya pueden decir o pueden plantear diferentes situaciones. Lo que sí es obligatorio es que los alumnos tienen que hacer en todos los cursos educación física y religión o la alternativa de valores sociales y cívicos. Todos los alumnos tienen que estudiar esas dos asignaturas, o religión o valores cívicos y la educación física. Y luego dice, al menos una, yo Administración de Madrid, yo Administración Andaluza, yo Administración de La Rioja, pongo dos o pongo tres, pero de estas tiene que ser una. Estas son educación artística y segunda lengua extranjera. El Ministerio ha puesto otra vez religión y ha puesto otra vez valores sociales y cívicos. ¿Por qué? Porque un padre o algún centro puede plantear que los alumnos que no hayan hecho religión arriba o no haya... voy despacio. Un alumno que haya hecho religión no ha podido hacer valores sociales y éticos. Pues le doy la oportunidad, como administración, de que lo haga también, ¿de acuerdo? Arriba está opcional, sin embargo, abajo yo le digo, yo como colegio, yo como comunidad autónoma o yo como centro puedo establecer otra vez estas asignaturas. Tenemos libre configuración, como estoy planteando, las que establezca la comunidad autónoma. Aquí ha habido algún malentendido, es decir, cómo una asignatura como el gallego, como el catalán, como el euskera, puede estar metida de libre configuración y no es troncal. No es troncal porque es responsabilidad de la comunidad autónoma, pero tiene que quedar claro, es decir, que tiene las mismas características el catalán, el euskera o el gallego, o el valenciano, las mismas características que tiene la asignatura de lengua castellana y literatura, ¿de acuerdo? A la hora de promocionar, a la hora de repetir, a la hora de calificar, tiene las mismas características y las mismas propiedades. Está en de libre configuración autonómica porque el Gobierno y el Ministerio no tienen ninguna competencia para la hora de establecer el currículo o decir qué características o qué perfil es el profesorado que tiene que dar estas asignaturas. Primero y segundo de la ESO no tenemos, es decir, tenemos aquí las asignaturas troncales, sí que vemos, no voy a ir deprisa y la transparencia está ahí, lo tienen ustedes también en el Ministerio. Sí que parece que tiene un poco de importancia más las asignaturas, vamos a decir, de índole científica. Las tienen ustedes a la izquierda, las asignaturas troncales. Las específicas es lo mismo, lo de siempre. Siempre educación física en todos los cursos y religión o valores éticos. Y luego están las asignaturas, al menos de estas que tienen aquí, al menos una, máximo 4. ¿Quién lo va a establecer? Las propias comunidades autónomas. Así en frío, como antes veíamos, parece como que si un centro
En primaria, si un centro dice que al menos una, si hace educación artística, parece que ya no estudian segundo idioma. Si hacen segundo idioma, parece que no pueden hacer enseñanzas artísticas. Lo dirán las comunidades autónomas, que se podrán estudiar todas. O el centro podrá decidir que el segundo idioma se va a estudiar en quinto y en sexto, o a partir de tercero y cuarto y quinto. Es decir, cuando eso ya es una decisión que vamos a adoptar, pero sí que parece como que quedan restringidas. Ya en tercero, desde eso nos encontramos una variación, que ya hay unas asignaturas que se llaman troncales de opción. Troncales de opción quiere decir que, además de las troncales generales que tenemos aquí, que de alguna manera ya las hemos visto, nos encontramos con que si el alumno va a hacer va a hacer un bachillerato de ciencias o va a hacer un bachillerato de letras, o va a hacer formación profesional, ya el alumno puede optar por unas matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o unas matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Sin comentar, de alguna manera se planteó o se vio la posibilidad de tener 3 años de bachillerato. Con esa situación, los 3 años de bachillerato están. Ya el alumno en tercero de secundaria ya tiene que hacer una opción de 2 matemáticas y cuando lleguen a cuarto de secundaria, te digo, el alumno va a tener que hacer las enseñanzas académicas o las enseñanzas aplicadas, pues automáticamente, es decir, en las enseñanzas aplicadas, las asignaturas comunes, troncales comunes, están ahí y son todas iguales para todos los alumnos. Sin embargo, nos vamos a encontrar ya con que estos alumnos y alumnas van a tener que hacer ciencias aplicadas a la actividad profesional, tecnología e iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Estas son las asignaturas que harían los alumnos, de estas 3 asignaturas, harían los alumnos que hacen las enseñanzas aplicadas. No comento las enseñanzas específicas porque es siempre lo mismo. Educación física en todos los cursos y luego, la religión o los valores éticos y de estas asignaturas mínimo 1, máximo 4. ¿Quién lo decide? Cada administración educativa, cada comunidad autónoma y luego los propios centros. Como ven ustedes, ahí ya sí que aparece como novedoso, para fortalecer, es decir, la variedad, por eso los centros van a tener que hacer la opción. En las enseñanzas aplicadas nos encontramos con la misma situación, los troncales generales y luego las troncales específicas, que serían física y química, biología y geología, alumnos que van a hacer bachillerato de ciencias, y latín y economía. De alguna manera, es decir, que esa es la opción. Por eso cuando se dice, los alumnos ahora son 3 años de bachillerato. Un alumno que quiere hacer un bachillerato de ciencias, necesariamente en tercero tiene que hacer una opción, luego cuando haga cuarto tiene que hacer una de las opciones, y aquí lo que establece ya el Ministerio, lo que establece la propia ley, es que los centros educativos pueden hacer itinerarios. No le dicen al alumno qué asignaturas quieres y en función de eso luego no. El centro ya determina el itinerario y el alumno no tiene que hacer ninguna opción. Otra cosa es el centro que lo queda dejar abierto, ¿de acuerdo? Bachillerato había 4 en inicio, ya en el Senado se modificó y hay los 3 bachilleratos de ciencias, humanidades y ciencias sociales y el bachillerato de artes. No le voy a cansar a ustedes leyendo de todas, pero tenemos lo mismo, asignaturas troncales, asignaturas troncales de opción en función de la opción que voy a hacer de irme hacia una carrera o hacia otra, las asignaturas específicas y las asignaturas de libre configuración autonómica. Con respecto a la evaluación, ya que terminamos las asignaturas, con respecto a la evaluación, diríamos que una gran parte de la evaluación no se modifica ni se cambia. Hablar de las características de la evaluación, de los instrumentos de evaluación, de la finalidad de la evaluación, todo de alguna manera sigue igual. Hablar de promoción, pues más o menos sigue igual. Donde se cambia, los principales cambios son los estándares de aprendizaje, como referente de la evaluación del alumnado, las evaluaciones externas al final de las etapas educativas y, por último, los criterios de titulación que cambian en bachillerato y que cambian en secundaria obligatoria. Las evaluaciones externas que se van a realizar se van a hacer en tercero y sexto de primaria y en cuarto de secundaria y en segundo de bachillerato. Miren ustedes, en tercero y sexto, las evaluaciones en tercero y sexto son evaluaciones, vamos a decir, como de carácter diagnóstico. No tienen efectos académicos, no tienen consecuencias para el futuro educativo del alumno. Sin embargo, la evaluación de cuarto de secundaria
tiene consecuencias y tiene efectos académicos. Un alumno que no apruebe la prueba de cuarto de secundaria, pues no puede hacer formación profesional de grado medio, ni puede hacer bachillerato. Aquí dice clarísimamente que las administraciones dirán qué hacen estos alumnos que han aprobado toda la secundaria obligatoria, todas las asignaturas, pero sin embargo han tenido la mala suerte, vamos a decirlo así, de no aprobar la prueba de cuarto de secundaria. Y eso mismo ocurriría en bachillerato. Estos, en tercero y en sexto de primaria, no tiene efectos académicos, sí la asignatura de cuarto, sí la evaluación de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. La de tercero de la ESO es una evaluación sobre todo de diagnóstico, de detectar los alumnos y alumnas que puedan tener dificultades en el sistema, en la enseñanza. Incluso había tendencias de ponerla en segundo, incluso en primero de primaria, para detectar las dificultades cuanto antes para intervenir. Si vemos alumnos y alumnas que tienen dificultades y problemas, cuanto antes lo detectemos, pues mucho mejor. Al final fue tercero lo que se planteó y en tercero se ha puesto la prueba. Está realizada por los propios centros, ahí no va a haber mucho problema, y está diseñada por las administraciones educativas. No va a venir nadie a nuestro centro a hacer esta evaluación. Nos mandarán la prueba, la haremos nosotros, la corregiremos nosotros y, de alguna manera, veremos cómo están los alumnos y tomaremos medidas ordinarias y extraordinarias. ¿De qué se va a evaluar al alumno? Pues se le va a evaluar de la competencia lingüística y de la competencia matemática, de cómo hablan, de cómo escuchan, de cómo escriben, de cómo leen y cómo razonan, cómo piensan y cómo, de alguna manera, calculan. Estas son lo que se va a hacer en tercero de primaria, que tiene como objetivo el diagnosticar alumnos y alumnas que puedan tener problemas en primaria. En sexto de primaria, lo mismo, la prueba también es censal. El Gobierno establece los criterios de evaluación y las características de la prueba. Esto está muy contestado por muchas comunidades autónomas, pero es el Gobierno de la es el Gobierno de la Nación, he querido poner énfasis, es el Gobierno de la Nación el que establece los criterios de evaluación y características de la prueba. Todos los alumnos del Estado español serán evaluados, no el mismo día, porque sería imposible, ni a la misma hora, pero sí serán evaluados con una prueba similar o parecida, ¿de acuerdo? La gran dificultad que estamos teniendo los, vamos a decir, pedagogos y que no nos preocupa tanto el dinero, es que como no hagamos una prueba de expresión oral y de comprensión oral, los profesores enseñarán expresión escrita y lectura. Por eso, es decir, lo que pasa es que el Instituto de Evaluación nos dice que hacer una prueba de evaluación externa oral pues nos va a llevar mucho dinero y mucho tiempo. Pero si no lo hacemos automáticamente, sí que el objeto de la evaluación aquí ya aparece como en sexto vamos a evaluar a los alumnos de la competencia matemática, de la competencia lingüística y de la competencia científica. ¿De acuerdo? Aquí sí que los resultados ya se van a entregar a las familias, los resultados se van a dar a las familias y ya se le va a decir, ya para Ceuta y Melilla ya hemos decidido que los alumnos recibirán la misma nota, va a ser bien, notable, sobresaliente y suficiente. Insuficiente no va a haber ninguno, pero insuficiente podría haber también, ¿de acuerdo? Es decir, cuando dice la ley dice que se pondrán niveles, como por ejemplo PISA, que habla de nivel elevado, nivel alto, nivel... Aquí ya se ha simplificado poniendo las notas, pero sin el número. Como digo, se manda a los centros, tanto al que ha tenido los alumnos como el que lo va a tener al curso que viene. Y los padres recibirán comunicación. Aquí sí que tenemos una gran dificultad, porque cuando el Ministerio, el Instituto de Evaluación, hace unas comunicaciones a las familias muy bonitas, con muchos gráficos, y las familias muchas veces no pueden entender. Estamos intentando que se haga un informe legible y que sea entendido por las familias. Vuelvo a la educación, a la prueba de cuarto de educación secundaria obligatoria. Es censal, se hace a todos los alumnos. Todos los alumnos tienen que tener todo aprobado. Si le quedan 2 asignaturas que no sean lengua y matemáticas o la lengua de la cooficial, si le quedan 2 que no sean esas, automáticamente va a poder realizarlas. Se celebrarán 2 convocatorias anuales, es decir, este es un tema complicado y difícil. En junio y en septiembre, Jesús, te digo que no sé. Hay muchas comunidades que lo extraordinario lo ponen en el mes de junio al final, otras lo ponen... Digo, aquí tenemos un problema porque queremos hacer que todas sean al mismo tiempo y a la misma. Yo creo que va a ser septiembre, pero no te puedo decir que pueda ser septiembre.
pero sí que de alguna manera, es decir, no tendría sentido que unas pruebas de este tipo tengan un espacio nada más que de 3 o de 4 semanas. Habría que hacerle más. Llevarlas a septiembre tiene dificultad para iniciar el curso pronto. Pero bueno, eso es un tema que está ahí. Pero sí que de alguna manera hay esas dos aplicaciones al año. El alumno que no apruebe va a poder... ¿De qué se va a examinar el alumno? Se va a examinar de todas las asignaturas troncales generales. Se va a examinar de 2 asignaturas troncales de opción de cuarto de la ESO y se va a examinar de una asignatura específica, que no sea ni religión ni educación física. Eso son de lo que se va a examinar el alumno, ¿de acuerdo? El procedimiento será similar o parecido y los alumnos que no aprueben esta prueba pues van a tener la dificultad de que no van a tener el título de educación secundaria obligatoria. Los alumnos se pueden presentar tanto a la prueba de enseñanzas aplicadas como a la prueba de enseñanzas académicas, o a las dos. Pero volví a repetir, no puede hacer formación profesional un alumno que se presente a la prueba de enseñanzas académicas. Tendría que hacer la prueba por enseñanzas aplicadas. La calificación del 70% en función de la... Una vez que ha aprobado, ya se le hace el porcentaje del 70% y del 30%, ¿de acuerdo? Permite acceder a las enseñanzas obligatorias y aquí, como digo, la gran dificultad, el gran problema, algunos lo sufrimos, no digo cuántos por la edad, pero aquellas famosas reválidas que no tienen, desde mi punto de vista, se puede decir que son reválidas, desde mi punto de vista no tienen nada que ver por el tipo de prueba que se va a hacer, pero bueno, ahí podríamos... El problema va a ser qué hace con el alumno, así como el que termine el bachillerato. Si no aprueba, no puede acceder a la universidad, sí se le va a permitir hacer un ciclo formativo de grado superior. Pero, sin embargo, aquí la ley es sabia. Cada administración decidirá lo que hacen los alumnos, ¿qué van a hacer algunas comunidades? Pasar a ciclos formativos con una prueba. No lo sé, no le puedo decir. Pero es una de las cuestiones más criticadas de esta ley, ¿de acuerdo? La prueba de final de bachillerato, estamos en la misma situación, no voy a entretenerles más para allá preguntas. Tiene que tener todo aprobado, no solamente 2, sino tiene que tener todas las asignaturas aprobadas. Podrá repetirse la prueba para subir nota o para aprobar, es decir, que no hay ninguna dificultad. 2 convocatorias anuales necesarias para el título de bachillerato y, de alguna manera, es decir, ¿de qué asignaturas se van a examinar? Pues estamos en lo mismo, asignaturas troncales, 2 asignaturas troncales de opción y luego 2 asignaturas específicas. De aquí sí que es importante que yo establezca, que tengo que tener cuidado a la hora de establecer asignaturas específicas al alumno, cuál le voy a decir que voy a evaluar. Porque lo que no sería bueno desde mi punto de vista es lo que puede estar pasando, y hay directores en Estados Unidos en la cárcel por falsificar, y porque aquí la tendencia que podamos tener es que vamos a preparar a nuestros alumnos para que pasen la prueba de segundo de bachillerato, para que pasen la prueba de cuarto, para que pasen la prueba de sexto. Yo creo que nadie cuestiona que esto es bueno. Cuando un profesor, cuando un alumno, cuando un padre o madre sabe que su alumno tiene que hacer un examen al final del curso, el profesor se motiva, los alumnos se motivan más y las familias se preocupan más. ¿Es bueno eso? Ahora, cuando al final el profesorado convierte en la enseñanza en preparar al alumno para que pase las pruebas, yo creo que hasta que el éxito estará en cuando las pruebas se pasen y veamos que todo alumno, toda alumna que haya trabajado bien la va a pasar, pero claro, la preocupación la vamos a tener, ¿de acuerdo? Pero desde mi punto de vista esta es una de las unos de los problemas o dificultades que ahora las administraciones nos plantean. Les decía antes a ustedes que el Ministerio ha hecho un esfuerzo por adelantar las medidas de atender a los alumnos que tienen dificultades, que tienen problemas y porque no tienen que tener los mismos itinerarios. Vuelvo a repetir que esta de las medidas es una de las más criticadas, se habla de exclusión, se habla de la falta de inclusión, en fin, todo aquello que queramos plantear, ¿de acuerdo? Las medidas son neutrales, si las empleo para favorecer el aprendizaje del alumno son muy buenas, si las empleo para clasificar serían malas. Pero desde mi punto de vista, las medidas pueden ser buenas o malas dependiendo de la utilización que se haga de ellas. Las medidas que el Ministerio propone son la evaluación de tercero de primaria, la evaluación de sexto de primaria, el consejo orientador que van a recibir todos los alumnos
al terminar cada curso de secundaria obligatoria. Esto es una novedad. Al terminar cada uno de los cursos de la educación secundaria obligatoria, el tutor y el orientador del centro tienen que hacer un consejo orientador para el alumno. Esta es una de las novedades. Luego, los programas de mejora que se van a dar en segundo y en tercero de la educación secundaria obligatoria, la formación profesional básica, que se adelanta 1 o 2 años, las 2 opciones de matemáticas en tercero y las 2 opciones en cuarto de la ESO. Y luego está siempre la medida ordinaria, que es las medidas de repetición de curso o de no promoción, que quedan más o menos igual, no se varían, ¿de acuerdo? No se varían. Y la flexibilización, en que se quiere potenciar a aquellos alumnos que puedan hacer la primaria o la secundaria en un curso menos o iniciar estas etapas un año de adelanto. Potenciar las TIC, yo en el ámbito en el que estoy no lo tengo que potenciar, pero sí que es plantear las TIC como utilización de gestión y las TIC como recurso didáctico y las TIC como contenido de aprendizaje. Tenemos mucha lucha con profesores y profesoras que hay que enseñar a leer, hay que enseñar a escribir, pero hay que enseñar a leer, como mucho en la cartilla y en los libros, pero hay que enseñar a leer digitalmente. Y el alumno tiene que aprender a escribir en el cuaderno y tener un cuaderno con letra bien clara y limpia, como hemos puesto ahí. Pero al mismo tiempo también tiene que escribir con Word y tiene que enseñar y le tenemos que enseñar. Este tema es complicado y difícil a veces. Y luego utilizar las tecnologías de la información y comunicación como recurso didáctico. Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, yo creo que estamos en la línea, es decir, ya nadie habla de bilingüismo, sino que necesariamente tenemos que ir al trilingüismo, es decir, bilingüismo ya todos los centros de alguna manera. En el tema de la autonomía, lo que se plantea el Ministerio es, en esta línea, hay que potenciar la autonomía de los centros son capaces de tomar decisiones y, por otra parte, las direcciones de los centros son clave. Lo que se está demostrando, planteando, es decir, que además los resultados que alcanzan los alumnos de un colegio, en parte son por el contexto sociofamiliar, por la preocupación de las familias, en el sitio donde viven, ¿de acuerdo? Pero también se está demostrando cada vez más que depende también y mucho del profesorado. Y ahora, cuando esto ya está demostrado, pues ahora estamos en la línea de decir, cuidado, un director es clave a la hora de los resultados que alcanzan los alumnos. Las investigaciones que se hicieron otro día se plantearon y las tenéis colgadas en el Instituto de Evaluación, es que entre el 15 y el 20% de los resultados que alcanza un alumno depende de acciones que haga la dirección del centro. En este sentido, se quiere potenciar la dirección de los colegios y se quiere plantear la autonomía de los... sí es planteado, es decir, aquí en el tema de la autonomía para parte de ustedes, en proyecto educativo cada vez tiene más fuerza en el sentido de diferenciar, pero iría más bien al proyecto educativo de especialización curricular. Yo, además de lo que se establece, lo que he dicho a la hora de las asignaturas, yo puedo decir que yo quiero tener una especialización, supongamos en tecnologías de la información y comunicación, y le doy más importancia a asignaturas de este tipo, o quiero tener especialización curricular en el ámbito de la lengua y los alumnos pueden estudiar 3 o 4 idiomas diferentes en mi centro educativo, o puedo tener planteado el tema de educación física o de música, es decir, que de alguna manera al centro se le va a ofrecer para que, además de lo que llamaríamos las asignaturas troncales fuertes, empleado mal la palabra fuerte, los centros pueden especializarse de manera que sean diferentes y sean opciones distintas para las familias. Decía ahí que todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen que rendir cuentas. Ustedes no tienen esa necesidad porque rinden cuentas cada año, con lo cual no hay ningún problema a la hora de la transparencia. El calendario está aquí, ya tenemos, es decir, que ya para el próximo curso vamos a empezar primero, tercero y quinto de primaria. Y daremos segundo, cuarto y sexto todavía de la LOE, ¿de acuerdo? Quiere decir que el año que viene, pues ya los profesores y profesoras de primero, y tercero y quinto de primaria tienen que establecer, o tienen que cambiar, tienen que hacer una nueva programación didáctica. Al año siguiente se empezaría ya segundo, cuarto y sexto de primaria y se haría ya con cierta fuerza el examen de final de la etapa. En el año, en la ESO, empezaría el año 16-17. Ahí empezaría ya la ESO primero y tercero, y luego segundo y cuarto. Y nos encontramos ya con que sin plan de cuarto ya hacemos la evaluación de final de la etapa de cuarto de secundaria, ¿de acuerdo?
Y lo mismo tenemos con bachillerato, que dentro de 2 años empezará primero de bachillerato y al año siguiente ya segundo de bachillerato. Al terminar el segundo de bachillerato, los alumnos tendrán que hacer la segunda prueba tendrán que hacer la prueba de bachillerato. Sí decirles que la primera vez que se aplique la prueba, al final del curso 17, es decir, ese año la prueba no tiene efectos académicos. Los alumnos van a titular secundaria obligatoria, aprueben o suspendan la prueba, pero la decisión la va a adoptar el equipo docente, la Junta de Evaluación. Y lo mismo pasará con bachillerato. Vamos a decir que la primera vez es como si fuera de pruebas, por así decir, no es la realidad, pero que no tiene los efectos académicos que antes he planteado, ¿de acuerdo? Una de las dificultades que han visto ustedes por la prensa es que la formación profesional básica ya se anticipa para el curso que viene. Es decir, anticipa, empieza ya también el curso que viene. Empieza primero, tercero y quinto de primaria, pero también empieza primero de la formación profesional básica. La normativa que va a salir o que está saliendo, ya ha sacado el Ministerio el Real Decreto de Currículo Básico de Primaria. Ahora tienen que esperar ustedes a las comunidades autónomas a que saquen el decreto o la orden de currículo. Es decir, hay comunidades que sacan el decreto de currículo de primaria y otras sacan una orden de primaria, de currículo de primaria. Bueno, pues en 2, 3, 4 semanas yo entiendo que casi todas las comunidades van a sacar ya el decreto de primaria, ¿de acuerdo? Luego ya ha salido también ya el decreto 127 de formación profesional básica. A ustedes casi no le incumbe, pero ya está puesto en la calle, ya está aprobado, ya ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado. Dentro de un mes, se sacará el Real Decreto de Currículo Básico de secundaria obligatoria y de bachillerato, es decir, sería lo prescriptivo básico que el Gobierno saca y que incumbe a todas las comunidades autónomas, a todos los centros del Estado, y luego ya las comunidades, aunque no se vaya a implantar, ya se sacará el decreto de currículo básico. Luego ya está también, ya han oído ustedes ya algunas dificultades, el acceso a la universidad. Ya el Real Decreto, para los alumnos que vayan vía ordinaria, no hay cambios, es el progreso y la temporalización que antes he comentado, pero aquí sí que para el acceso a la universidad, como para todos los alumnos de formación profesional que quieran a la universidad, personas que vengan del bachillerato internacional, alumnos que vengan de países europeos, automáticamente ya al año que viene ya hay un nuevo acceso a la universidad. Luego está un tema una orden que va a salir del Ministerio también pronta, que sí habrá que leer, habrá que comentar, habrá que trabajar con el profesorado, que es un intento del Ministerio, se llama Orden de Competencias Vinculadas al Currículo. Es una orden que quiere clasificar al profesorado qué son las 7 competencias, qué características tienen, qué aprendizajes tienen que conseguir las diferentes competencias y cómo se van a conseguir desde las diferentes materias y asignaturas, y qué metodología habría que emplear y cómo se deberían evaluar, ¿de acuerdo? Es una orden que va a completar, que va a clarificar el tema de las competencias clave, que así se denominan ahora. Luego estaría el curso de formación de directores, que saldrá también dentro de 15 o de 20 días. Saben ustedes que no es ningún planteamiento para ustedes, pero ya el Gobierno del Estado va a sacar qué formación tiene que tener un director o directora a nivel del Estado español para acceder a la dirección de un centro. Un tema que está siendo polémico también es el Real Decreto de la garantía de poder estudiar castellano en comunidades autónomas de lengua cooficial que no encuentren centros en donde estudiar. Saben ustedes que este Real Decreto es polémico y difícil, pero también estará vigente dentro de unas semanas, porque ya el año que viene se podría dar el caso de que alguna familia no encuentre un colegio para estudiar en castellano y haga la opción de ir a un colegio y, advirtiendo a la Administración, esa enseñanza sería, entrecomillado, pagada por el Ministerio de Educación. En principio, que luego se lo restaría a las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Luego tenemos una preocupación sobre todo en Andalucía, por las enseñanzas de títulos superiores de
de grado de enseñanzas artísticas. Se quisieron que fueran de grado, se dijo que no, pero se le quiere decir que sean equiparables al grado, saldrá un Real Decreto que así está establecido, ¿de acuerdo? Y luego el currículo de las escuelas oficiales de idiomas para hacérselas, es decir, de alguna manera adecuadas a los niveles del marco de las lenguas.